el valor de servir. El valor de servir. Y hemos tomado como base bíblica Evangelio según San Marcos capítulo 10, verso 45. Evangelio según San Marcos capítulo 10, verso 45. Y mientras usted ubica la porción de la palabra del Señor, usted puede abrir su corazón y decir: Señor, dentro de usted necesito tu palabra. Tu palabra es buena para mí. Tu palabra me instruye y tu palabra me muestra un camino mejor. Evangelio según San Marcos capítulo 10, verso 45. Leemos en el nombre de Jesucristo. ¿Están ubicados? Dice la Escritura: en la autoridad poderosa de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Damos gracias a Dios. Padre, nosotros te damos la alabanza en esta hora. Creemos, Señor, que fuimos creados para la alabanza de tu nombre. Por eso hoy en este momento, Señor, quiero expresar mi alabanza y tu bendición toda esta semana hasta el día de hoy. Gracias te damos, nos presentamos con un corazón de gratitud, agradecido por la obra tuya y por la obra de tus manos en nuestras vidas. Si no fuera por la obra tuya y de tus manos, quizás todo hubiese sido complicado y difícil, pero nosotros damos gracias por la obra tuya en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro lugar, en nuestro entorno, en nuestra nación. Te damos gracias por la obra de tus manos. Oramos pues para que la palabra también pueda hacer la obra en cada corazón y en cada vida y en toda persona que escucha tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Lo contrario a tu palabra, creemos que es inoperante, sin fruto, y no se levanta en el nombre de Jesús. Creemos que solamente hay lugar para el mover y la manifestación del Espíritu Santo a través de esta palabra en cada vida, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, bendícenos hoy de una manera especial en Cristo Jesús. Amén. Damos la gloria al Señor, ¿verdad? Él se lo merece. Es interesante cuando uno va a incluirse en esta palabra servir, y hay 4 palabras relacionadas a ella al servir. Una es la palabra servicio, la otra es la palabra servidor, otra palabra es servidumbre y la otra palabra es servir. Entre todos suman textos relacionados a servir 532 versículos. En esos 32 versículos nos muestra la concordancia bíblica, que es un tema extenso y es un tema, escuche bien, digno de ser estudiado, digno de ser registrado, digno de ser buscado, porque tiene una bendición de Dios para nosotros. Estamos en el mes de servicio y este mes vamos a hablar acerca del ministerio de servicio o de servir. En esta iglesia del Soler, de esta comunidad para la gloria del Señor, tenemos un ministerio llamado el Ministerio de Servicio. Este ministerio se enfoca en 2 áreas importantes. La primera es la área filantrópica. Está hablando de satisfacer las necesidades de salud y las necesidades físicas de los hermanos de la iglesia. Y también la otra esfera, el otro enfoque es necesidades espirituales. Así que toda iglesia necesita un ministerio de servicio
porque eso es algo poderoso. Cuando nosotros registramos la historia bíblica, nosotros encontramos una iglesia que fue, mientras era instruida, educada la iglesia, fue una iglesia que creció espantosamente. La iglesia del primer siglo, llamada o apodada la iglesia primitiva, esta iglesia tuvo un crecimiento increíble, y cuando se registra la causa de su crecimiento, era una iglesia que fue instruida a servir y que todas sus actividades tienen que ver y redunda al servicio a los demás. Así que cuando desarrollamos una congregación, una iglesia que sirve a otros, la gente se va sumando, porque ve en una iglesia que sirve a otro la alternativa, ve la ayuda y ve el impulso para que otros puedan crecer también. Así que la iglesia fue llamada a servir, a servir. Algunos escritores, algunos filósofos, en nuestra historia encontramos una frase: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Cuán importante, influyente, trascendental es que nosotros seamos una iglesia, usted y yo que somos parte de la iglesia, aprendamos a servir. Encontramos en esta porción bíblica que el mismo Jesucristo, en ese verso 45 de Marcos capítulo 10, que nosotros leímos, porque el Hijo del Hombre, dijo el Señor mismo, fueron su expresión, sus palabras, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y el resultado de servir, dice, y el propósito de ello, para dar vida, para dar su vida en rescate por muchos. Si el Señor no se hubiese armado de esa mentalidad, la mentalidad de servir y tomar una actitud de servicio, ninguno de nosotros que creemos en la palabra del Señor y que hemos tenido la experiencia de la salvación, no estuviésemos en este lugar. Gracias a un Señor que tomó una actitud mental de servir, era, dice la palabra, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, pero más aún así, con toda su gloria y todo el poder de nuestro Señor, Él vino a servir. Amén. ¿Cuán importante es servir? Una vez estaba viendo un hombre que lo estaba viendo soldar, y yo me acerqué y le dije: quiero ayudarlo. ¿Qué edad tienes tú? 15 años. Oh, tú eres un muchacho, me dice. ¿Dónde vives? Le dije dónde vivía, y yo volví a insistir: quiero ayudar, quiero ayudar. Y comenzamos a ayudarle. Ayúdame aquí, pásame esto, ven acá, esto, lo otro. Y me veía la intención de agarrar esa máquina de soldar y soldar. Y me dice: ¿quieres soldar? Sí, ven acá. Y aprendí a soldar. A los 15 años de edad hice mi primera puerta. Todavía esa puerta existe. Cuando me casé, la cama matrimonial, la primera, la hice yo. Tenía 17 años. ¿Y sabe por qué aprendí? Por esa actitud de servir. En el campo laboral, los supervisores, capataces, los jefes de área en el área laboral siempre van a poner su mirada en aquellos voluntarios, en aquellos que sirven. Y dicen: este muchacho es buen trabajador, este joven sirve. Y allí va, en ese servicio, en el área laboral, descubre su potencial, donde puede ser útil, donde puede ayudar y donde puede auxiliar. En otras palabras, cada
de nosotros, de parte de nuestra vida que hemos aprendido en la práctica, lo aprendimos por servir. Amén. En el área del Señor o en el área espiritual, nosotros vamos a descubrir nuestro potencial cuando nosotros nos enfoquemos en una actitud mental de servir. Qué bueno es si en el área laboral funciona y nos lleva a cambios el servicio, el ser personas voluntarias, servidoras en el área laboral, y podemos nosotros equiparnos y aprender muchas cosas buenas, es porque viene de la actitud mental de servir. Conozco personas que saben hacer muchas cosas. ¿Sabe electricidad? Claro que sé. Albañilería también. ¿Sabe soldar? También. Pero muchachos, sabes hacer muchas cosas. ¿Cómo aprendiste eso? Y le estoy seguro que esa persona va a decir: yo me presté voluntariamente, yo serví, y por eso es que se aprenden muchas cosas. Pero cuando no hay una actitud mental de servir y nos utilizan a nosotros en el área laboral, ven acá, presta atención y aprende esto. Como no tenemos una actitud mental de servir, nunca lo aprendemos bien o nunca aprendemos nada. Mientras otros que tienen una actitud de servir en el área laboral aprenden muchas cosas. Y en la diversidad de aprender muchas cosas se crean las oportunidades de trabajo, de empleo, por la actitud mental de servir. Cuán importante es tener una actitud mental para servir y desarrollar ese valor de servir. Somos llamados a servir. El mismo Jesús, como acabamos de leer, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir y para dar. Jesucristo dio muchas bendiciones a muchas personas, hizo bien en muchas necesidades, trayendo el beneficio a muchos, porque él tenía la actitud mental de servir y él daba muchas bendiciones. La actitud mental de servir me habilita, me capacita, prepara para dar muchas bendiciones a los míos, a la iglesia, a la comunidad, el entorno donde me encuentre. Cuán importante es el enfoque de una actitud mental para servir. Amén. A veces vemos como el servicio en la iglesia o el servicio a Dios como algo no importante. Es en el servicio en la iglesia donde usted va a encontrar su potencial, donde usted va a decir: esto que estoy haciendo, esto me hace ser útil, hace que yo pueda ayudar y auxiliar a otro. Eso usted lo va a descubrir en servir, la actitud mental de servir. Todos fuimos llamados a servir. Mire usted este texto interesante relacionado al servicio y al valor de servir. Mire Evangelio según San Lucas, capítulo 8, perdón. Evangelio según San Lucas, capítulo 8. ¿Está conmigo? Miremos nosotros la actitud mental de servir. Dice la Escritura, en autoridad de Jesucristo nuevamente: aconteció, después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, capítulo 8 de Evangelio según San Lucas, verso 1 en adelante. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él.
Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes, dice la palabra del Señor. En el registro bíblico encontramos a un Señor que con su gracia, con su actitud mental de servir y dar bendiciones a muchas personas, dice la palabra que hablan de unas mujeres. Y unas mujeres fueron sanadas, recibieron el bien del Señor de ser sanadas. Unas fueron libertad de espíritus demoníacos y tormentos demoníacos. Y dice la Escritura que estas mujeres les servían de sus bienes. En otras palabras, estas mujeres recibieron del Señor, el bien del Señor. Y ellas, la única opción que encontraron en respuesta al bien del Señor hacia ella fue servirle. En una oportunidad, un predicador, un pastor, cuando estaba comenzando el evangelio, entra en una profundidad de oración con Dios y le pregunta a Dios: Señor, ¿cómo puedo pagarte por lo que has hecho por mí? Al rato vino la voz de Dios a su corazón y esa voz le dijo: nunca podrás pagarme por lo que he hecho por ti, solamente sírveme. Ese mismo día, esa misma tarde, este hombre que no era pastor dijo: desde hoy hago un pacto contigo de servirte. Y donde él iba, él predicaba la palabra de Dios por todo lugar. Ese lo conocí yo porque ese soy yo. Y lo conozco bien. Estas mujeres que recibieron el bien del Señor, como dice las Escrituras, unas fueron sanadas de enfermedades, de espíritus malos, fueron otras libertadas, otras de muchos demonios, y dice la Escritura, les servían de sus bienes. Estas mujeres, la única opción que ellas encontraron en respuesta al bien del Señor, que no tenían cómo pagarle, porque por todo lo que Dios ha hecho por usted y por mí, nunca podremos pagarle. Nunca podemos pagarle. La única manera y lo único que Dios pide voluntariamente de nuestro corazón es que le sirvamos. Nunca podrás pagarle. Amén. Nunca. Y estas mujeres no solamente le servían en respuesta del bien recibido del Señor, sino que estas mujeres también con sus bienes servían al Señor. Ellas tomaban de sus bienes, de lo material, y ellas servían al Señor de sus bienes. Porque lo único que podemos darle al Señor, que tiene significado y trascendencia y produce crecimiento y desarrollo en nosotros, es que nosotros sirvamos al Señor. ¿No dicen amén? Amén. Es lo único. No hay otra forma. Así que encontramos a estas mujeres agradecidas del Señor por un bien recibido. Y mire que como nosotros hemos sido bendecidos con salud de parte del Señor, con el alimento de parte del Señor, con una respuesta de una oración de parte del Señor. Y mire cómo hemos sido bendecidos nosotros por el Señor. Y la Escritura nos enseña que lo único trascendental que espera el Señor de nosotros es que nosotros le sirvamos a Él. Amén. Por eso yo le sirvo. Amén. Amén. No hay otro interés en el pastor Luis Chacón de servir, sino
agradecido por él, como estas mujeres. Amén. Se habla del ciego Bartimeo y él escucha el alboroto y pregunta: ¿qué es ese ruido, ese alboroto que escucho? Es Jesús Nazaret que va caminando. Y el hombre, ese ciego, comienza a gritar en voz alta: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos y quizá la gente que estaba alrededor: cállate. Él aún más fuerte su voz: Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. A la tercera vez Jesús se detuvo. ¿Quién es ese? ¿Quién me llama? Ah, Señor, te llamo un ciego. Dile. El ciego llega. Cuando le dicen: el maestro te llama, él se levanta con mucha motivación, entusiasmo y se acerca al maestro. Pero cuando se acerca, él se quita la capa. Quitarse la capa tiene un significado profundo, porque quitarse la capa en esa historia era: estoy dispuesto a servirte. Cuando Jesús ve la disposición de este ciego de servirle sin recibir la vista y sin recibir el bien de Dios, Jesús se le queda mirando. Y Jesús en sí mismo no lo he sanado, no le he hecho ningún bien para que me venga delante de mí y mostrarme: aquí estoy, quiero servirte. Jesús lo mira con mucho amor, con mucho interés, porque no había recibido ningún bien del Señor para ser un motivo de servirle a Él. Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo: quiero recobrar la vista, quiero ver, quiero experimentar nuevamente la facultad de ver. Jesús ora por él y recibió la vista, dice la Escritura. Pero es interesante porque muchos de nosotros respondemos al servicio a Dios por algo significativo, un bien significativo que Dios ha hecho por nosotros. Pero muy poco, sin recibir bien de Dios, beneficio alguno de Dios, muy poco nos acercamos: Señor, yo quiero servirte. Es por eso que Jesús le llamó mucho la atención cuando este ciego se presenta delante de él. Cuando se quita la capa, significativo: estoy acá para servirte. Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Amén. Todos nosotros tenemos necesidades, todos. Algunas han sido cubiertas por el Señor. Hemos visto la mano de Dios en algunas, el beneficio del Señor. Pero siempre tendremos necesidad de algo. Esa necesidad de algo, el Señor la va a suplir cuando usted en un momento dado de su vida se detenga de todo lo que hace, todo lo que usted hace en favor de su familia, en favor de los suyos, en favor de su vida, todo lo que usted planifica, lo que emprende para su crecimiento, su emprendimiento, su desarrollo, todo eso es muy bueno. Pero cuando estábamos hablando de servir a Dios, es mucho mejor. Amén. Dice la palabra: le daré al que me sirva, al que sea mi discípulo, el 100 por 1. Dice la Escritura. Hay necesidades que quizás usted dice en sí mismo: tengo tiempo orando por esta necesidad, Dios no responde a esta necesidad. Quiero persuadirte con autoridad de la palabra del Señor que tengas un alto en tu vida, aunque todo lo que haces es importante, es bueno.
te desarrolla a ti y a los tuyos, pero es importante un alto para decir, yo quiero servirte. Amén. David era rey. Y era un rey poderoso. Tenía autoridad, dominio, tenía riqueza. Lo tenía todo David. Pero cuando va a tomar el Salmo 23, él dice, Jehová es mi pastor. Nada me falta. David toma la decisión más importante de su vida, aunque todo lo tenía por tener la autoridad. La investidura de ser un rey, dominio, poder, riqueza, lo tenía todo David. Pero cuando él entona ese salmo, él lo entona inspirado en su servicio cuando cuidaba las ovejas de su padre. Y él dice, yo las cuidé bien, las protegí, les libré de la boca del león, del oso. Libré las ovejas. Así es Dios con nosotros. Y él hizo allí una de las decisiones más importantes de su vida, que es, aunque sea rey todo lo tenga, mi decisión es, ahora vas a ser mi pastor desde ahora y para siempre. Luego la historia después de ese salmo, de ese cántico, de esa poesía a Dios, David vio las grandes victorias como rey en las guerras, en las batallas, en su lucha. Conoció a un Dios poderoso, un Dios sustentador que libra, porque él servía a Dios. Amén. Pastor, usted quiere decir que veré victorias en mis batallas por servir a Dios. Eso es lo que te estoy diciendo. Verás grandes batallas, y aunque sean difíciles esas grandes batallas, hay un Dios que está contigo. ¿Sabe por qué? Porque te ocupas de las cosas de Dios y Dios se ocupa de tus cosas. Amén. De lo que tiene a su mano. ¿Sabe algo? Ven acá, enséñelo, ministrelo a otro, bendiga a otro, hágale bien a otro. Pero por favor, hermano, sirva al Señor. Sirva al Señor. Dice la Escritura que Jesús estaba en la cruz. Y estando en la cruz, había unas mujeres llorando. Y dice la palabra que de las muchas que estaban en ese lugar, antes de ir a la cruz, dice la palabra, muchas le servían. Amén. Y lloraban por él, por su maestro, por el que le hizo bien, porque en un momento de su vida trajo favor a ellas, y ellas, la única opción que encontraron, vamos a servirle. Y ahí en la cruz, ellas lloraban, porque la esperanza de que el que le hacía bienes y favores había terminado su historia. Pero dice la palabra que al tercer día resucitó. Y esa mujer estaba más contenta, porque al tercer día resucitó el Señor. Amén. Encontramos también en la Escritura, en Mateo capítulo 8, Jesús llega a la casa de la suegra de Pedro. Estaba enferma, me imagino que estaba bien enferma esta mujer. Jesús llegó a su casa, reprendió la enfermedad, fue sanada, y dice la Escritura que enseguida le servía. Amén. Dios quiere hacer algo en su vida, iglesia. Dios quiere hacer algo en su corazón. Ya lo hizo en muchos. ¿Qué pide Dios de nosotros? Sírvanme, sírvanme, sírvanme.
Amén. Hay algunas palabras interesantes que tienen que ver con servir, y cuando hablamos nosotros de algunas palabras interesantes, estamos hablando que servir, algunas de ellas es la condición de alguien que está a disposición de otro para hacer lo que éste exija u ordene. Es la condición de alguien que está a disposición de otro para hacer lo que éste le exija u ordene. Es una definición que hemos sacado allí desde la lectura. Pero quiero decirte algo interesante. Aparecen dos palabras, condición, y luego aparece la palabra disposición. En el caso de estas mujeres que fueron sanadas, esa era su condición. Fueron sanadas. Eso le preparó para la disposición de servir y estar a la orden y estar a la exigencia de otro. Una de las cosas interesantes de esto de servir al Señor es que cuando sirves a Dios, lo vas a hacer según lo que muestra una de sus definiciones, es que eso te acondiciona. Quiero decirte que eso te acondiciona y que tienes que acondicionarlo para que te disponga a servir. ¿Por qué te acondiciona? Porque si Jesús le hizo bien a estas mujeres y eso le acondicionó a ella, eso le trajo un bien, la acondicionó, le trajo un bien, le hizo un bien, le trajo un favor a ella, lo acondicionó. No tenían la salud en ese momento, no eran libres de espíritus inmundos y de espíritus demoníacos. Mas cuando el Señor les bendice, las acondiciona a tener otra vida mejor, una vida diferente, y les acondiciona a tener esperanza en la vida para seguir adelante, y no solamente a ella, sino a los suyos. Entonces les dispuso a estar delante de Dios y decirle: aquí estoy, ordene, ¿qué exiges de mí? Lo acondicionó. Si una persona, una vez ser acondicionada por el Señor, en otras palabras, le hizo bien Dios, le mostró su favor, Dios mostró su bendición en una vida, eso habla que Él te acondicionó. La única manera que, aunque Él nos acondicionó y no decidamos servir al Señor, es porque no hemos entendido que fuimos acondicionados por Él. Pero cuando nosotros sabemos que Él nos acondicionó, nos bendijo el favor, nos hizo el bien, entonces eso nos prepara y nos dispone ¿a qué? A servir a Dios. Si en algún momento estás abrumado por los problemas de la vida y las circunstancias adversas de la vida, porque a veces los problemas nos hacen olvidar que Él nos acondicionó en un momento dado. A veces las adversidades y las luchas familiares y la lucha de la misma vida y las necesidades de la misma vida a veces como que nos hacen borrar de nuestro corazón que en un momento dado Él nos acondicionó. Y cuando eso se pierde, cuando eso se borra del corazón, de la mente y deja de ser una actitud mental, vienen entonces la indisposición para servir. Hermano, sirve. No, ahorita tengo muchos problemas, tengo muchas deudas, es que no sé qué hacer con mi vida, estoy desanimado, hermano, hermana, estoy desanimado, pastor, ahorita no, después sí, cuando me recupere. Quiero decirte que Dios te acondicionó. ¿Para qué? Para mostrar y que muestres en tu corazón disposición para servirle.
Porque quiero decirte cuando te hablé y te compartí que Él nos ha acondicionado en un momento dado, pero siempre vamos a tener necesidades. Siempre hasta el último respiro de nuestras vidas vamos a tener necesidades, deseos y anhelos, donde queremos ver la mano de Dios y los cambios de Dios. Siempre vamos a tener necesidad de algo, siempre. Si lo dicen los ricos, que materialmente, hablando en términos de recursos, lo tienen todo, ellos dicen, con su recurso, con su riqueza, dicen, ay, Pastor Luis, con aquel suspiro de desánimo, ay, Pastor Luis, nada es perfecto. Lo único agradable y perfecto, Romanos 12, verso 2, es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Es lo único. Dios te condiciona para persuadir tu corazón y tu vida, para que tomes disposición para servirle. Y Dios que conoce tu mañana, que usted no conoce. Dios que conoce 10 años después, que usted no conoce. Y Dios que conoce lo que va a pasar después de 10 años, que usted y yo no conocemos. En el servicio a Dios, la Escritura dice que el labrador, para disfrutar de los frutos, el tiempo que viene, debe trabajar primero. Para disfrutar de las décadas que vienen y los días que vienen, debes acondicionar tu mente para que te disponga al servicio a Dios, porque en las décadas que vienen, en los años que vienen, que usted y yo no conocemos, vas a ver el bien de Dios también. Amén. Amén. Dios te hace bien para persuadirte, porque te está diciendo, te acondicioné, disponte para servirme, porque vienen otros años. En los otros años me mostraré como el Dios que te acondicionó en ese momento, o que trajo bendición en tu pasado, también lo voy a hacer en el futuro, porque Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, dice la Escritura. Amén. Amén. El servicio a Dios es importante. Estas dos palabras son importantes porque es cuando alguien es condicionado o acondicionado por Dios con un bien. Eso nos dispone para decirle a Él qué quieres que haga a tus órdenes. Conocí un hombre que construyó una de las iglesias más grandes aquí en el estado Zulia. Me lo presentaron hace muchos años y el pastor tenía una visión de la construcción de esa iglesia. La iglesia no estaba construida, pero se iba a gastar mucho en esa iglesia. Pero había allí un hombre que se estaba iniciando como empresario y tenía maquinarias pesadas para trabajar, pero no había recursos en la iglesia para comenzar los pilotes de la iglesia. Y viene este joven, dice, yo quiero poner mis máquinas al servicio de Dios. Cuando él hace eso, él lo hace porque no tenía trabajo su empresa. Y él dijo, ajá, ahí están las máquinas, estoy sin trabajo, al menos que las máquinas sirvan a Dios. Que sirvan las máquinas a Dios. Comienza a construir la iglesia y Dios comienza a mover su mano. Vienen los inversionistas a esa iglesia grande, empiezan a construirla. Luego escuché a ese hombre cuando nos dijeron, él fue el que prestó las máquinas en un momento
de apuro, de desempleo, de necesidad, prestó sus máquinas para este servicio. Llega un día a la iglesia buscando al pastor. Pastor, me dieron un contrato multimillonario. Estaba desempleado, estaba necesitado. Fue la única razón por la cual soltó las máquinas. Dios quiere bendecirte y espera que usted le sirva sin necesidad de soltar las máquinas. El hombre, cuando recibe ese contrato, gran parte de esa iglesia salió de su bolsillo, salió de sus bienes, porque Dios lo bendijo grandemente. ¿Sabía Dios que su empresa iba a pasar por una etapa de ser una empresa normal a ser una empresa quebrada? Dios lo sabía. Pero Dios estaba deseando, Dios mío, si conocieras el don de Dios, Dios te daría más. Y el hombre dijo, impulsado por el Espíritu de Dios, aquí están las máquinas. Y cuando esa construcción se termina, la iglesia más grande del estado Zulia se construyó en ese momento. Amén. Ellos vieron asombrosamente como iglesia la mano de Dios. La mano de Dios la vamos a ver nosotros asombrosamente cuando como iglesia, comprendiendo que hemos recibido acondicionamiento de parte de Él para nosotros nos dispongamos a servicio para Dios. Dios va a hacer muchas cosas grandes en tu vida. Amén. Recuerdo que pasé por una preocupación como padre. Yo como padre, los hijos estaban en adolescencia y no querían que ellos fueran drogadictos, ni en malos pasos, ni viciosos, ni fueran delincuentes. Era mi preocupación cuando mis hijos estaban adolescentes. Yo dije, tengo preocupación. El entorno por donde yo vivo actualmente era un entorno peligroso. Ya no, gracias a Dios, Dios ha tomado control de muchas cosas. Y Dios nos ha dado tranquilidad por tomar control de muchas cosas. Nos ha dado paz que nosotros necesitamos. Dios nos ha ayudado muchísimo. Entro en oración, porque tengo en la carne la preocupación. Señor, con lágrimas dije al Señor, no quiero que mis hijos tomen malos caminos. Les describí los malos caminos que podían ser persuadidos mis hijos en el entorno. Y estaba allí orando con Dios, hablando con Dios. Y la voz del Señor me dijo, ¿quieres que le dé a tus hijos lo que yo he puesto en ti? Yo no entendí muy bien, estaba ahí oración. A veces Dios nos habla a nosotros y no entendemos muy bien el mensaje de parte de Dios. Dios cuando da un mensaje, tiene un mensaje que va a afectar tu presente, pero va a traer cambio en tu futuro. Y cuando Dios me da ese mensaje, Dios me dice, todo el don que yo puse en ti para que me sirvieras, lo voy a tomar y lo voy a poner en tus hijos para que sean mi siervo. Hermano, lloré. Y quiero decirte que así lo ha hecho Dios. Amén. Amén. Era la preocupación de muchos padres. Era la preocupación de muchas madres. ¿Qué va a pasar con mis hijos? Respuesta para el presente y para el futuro de tu vida y de tus hijos. Hermano, sirva a Dios. Ahorita está pasando la pruebita, ¿verdad? Y no ve como que Dios le está condicionando o Dios le está haciendo bien. Pero quiero decirte que esa prueba pasará.
pero su palabra no pasará. La palabra de Dios tarde o temprano se va a cumplir en tu vida, por tu servicio, por tu disposición para servir a Dios. La palabra de Dios tarde o temprano se va a cumplir. Amén. Hay cosas, hermanos, que podemos conversar en este lugar de la mano de Dios, como Dios nos ha bendecido muchísimos a nosotros y Dios está esperando el servicio de nuestra parte. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Cuando alguien sirve a Dios, cuando alguien desarrolla esa actitud mental de servir a Dios, dos cosas van a pasar. Usted dice hoy, ese sermón persuadió mi corazón. Yo voy a orar. Quizá algunos no tienen esa profundidad de orar, pero usted dice, voy a orar y le voy a pedir al Señor que quiero servir en algo al Señor. Algo tenemos que servirle al Señor. En algo. Amén. El Señor llamó a unos labradores, a unos trabajadores, a una hacienda. Y le dijo a alguno, este va a ser tu pago por tantas horas. Pero llegaron otros que el Señor le dio el mismo pago, pero el trabajo iba a ser menos. Entonces, los que trabajaban más protestaron. ¿Cómo es esto, jefe? ¿Cómo es que trabajamos más horas por el mismo pago y este trabaja poco? Él dijo, la hacienda es mía. Yo lo contraté. Ustedes dijeron que sí. Yo lo contraté porque es mi hacienda, es mi viña, y yo quiero contratarlos a ellos con el mismo precio que te estoy dando a ti. Eso no es tu problema. Algunos van a servir más, otros van a servir pocos. Pero por favor, sea más o sea poco, sirva a Dios. Sirva a Dios. Amén. Porque el servicio a Dios es la bendición que Dios tiene para tu vida. Amén. El que sirva a Dios pasa por etapas. ¿Cuál etapa? La etapa de estar sometido, mandado por alguien y humillado por alguien. A veces decimos, voy a servir al Señor, pero no me gusta que me manden. Voy a servir al Señor, pero no voy a estar sometido a nadie. Voy a servir al Señor, pero nadie me va a humillar. ¿Verdad que lo decimos? En algún momento de mi vida yo lo hice. Yo lo hice también. Hay entonces una diferencia en decir, Señor, yo quiero servirte, pero que nadie me mande. ¿Usted me está entendiendo? No tiene sentido. Yo voy a servirte, Señor, pero que nadie me someta. Yo voy a servirte, Señor, pero que nadie me humille. No tiene sentido eso. Ahora, es difícil. Porque tú estás sirviendo a Dios y te mandan la primera vez, la segunda, la tercera, la cuarta, y la lleva contadita, ya van 10 veces. No me gusta. Y siempre en el servicio a Dios están los vivos. Dáselo al hermano, dáselo al hermano. Me humillan con eso. Como que no hay más nadie aquí. Eso decía yo a mi pastor. Pastor, que no hay más nadie. Decía yo a mi pastor, que no hay más nadie en la iglesia, pastor. Otros se burlan, se mofan. No quiere servir a Dios. Pues bueno, sirva a Dios. A ver, pasó una anécdota de eso. Hay una de pareja. Yo quiero ir a servir a la misión y
mi esposo está de viaje. Entonces me llama y me dice, ya, anda. Ay, ¿cómo voy? Bueno, para que me ayude en mi iglesia. No me he visto. Me dice, vestite de bonita. Pastor, y me he puesto yo un vestido, zapatos altos, me he maquillado, me he arreglado el cabello. Y llego a la iglesia. Pero como no tengo mi esposo, no voy a la puerta. Ahora con un besito, voy a escuchar todo. Ay, pastor. ¿Sabe para dónde me enviaron, pastor? Pero como tenía zapato alto, por el gajo dice que era la cartera. Pastor, se ha ido la luz. Ay, sí, me toca afuera con los niños. Pastor, con un bombillo, como 10 muchachos con velo. Sentada, que agarra yo, agarré mis zapatitos altos, me los quité y le puse mi codicita. Le serví al Señor. Claro, claro. Y eso me lo cuento como una anécdota y me da risa. Hermanos, he servido en varias iglesias y he sido humillado, he sido sometido, he sido también personas maltratadas en mi servicio a Dios. Y muchas veces estaba la tentación de dejarlo todo. Yo no esperaba esto aquí, no esperaba esto allá. Yo voy a dejar todo. Y el Señor me enseñó el valor del servicio. Cuando el servicio es un valor en tu vida, yo voy a servir porque es mi valor servir a Dios. Él me acondicionó, Él me en un momento dado trajo favores, bendiciones a mi vida. Yo le voy a servir de todo corazón. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, no para los hombres, sino como para el Señor. Cuando tomé el valor de servir, va a ser mi valor. ¿Saben por qué sigo yo? Porque es un valor para mí. Me apasiona. Es un valor. Yo lo tomo, es un valor. Servir también es un valor. Amén. Cuando el servir se convierte en un valor en tu vida, vas a seguir sirviendo aunque te sometan, aunque te humillen, aunque te maltraten. Vas a seguir sirviendo al Señor. Amén. Aunque te manden mucho, vas a seguir sirviendo al Señor porque es un valor. Cuando el servicio no es un valor claro en tu vida, cuando te manden, la primera la pasaste, la segunda, cuando llegan las 15 veces, no me lo calo más. ¿Por qué? Porque no hiciste del servicio un valor en tu vida. Y te humillan la primera vez, la segunda vez, la tercera vez. Algunos dicen allá en la cañada, dicen, esto es feo que te humillen. Es feo que nos humillen. Pero cuando es un valor, no importa, tú vas a decir, no importa. La recompensa que Él me tiene es grande. La recompensa que Él tiene para mí es eterna. La recompensa que Él tiene para mí es mucha la recompensa. No importa. Amén. Ya estoy a mi pastor, necesito que hagas esto ya. Lo tengo que hacer. Es mi valor. Oh, es un valor para mí saber. Y nos apoyamos con unos hermanos de acá que resolvieron el problema así. Dije a mi pastor, ¿te gustó el trabajo? Sí. ¿Cuál de los 4 te gustó? Me gustaron todos los 4. A este año, ya tengo el del año que viene, el del otro año y el del otro año. Yo, pastor, gloria a Dios. Servir. Amén. ¿Será tu servicio a Dios un valor? Porque si es un valor,
No te va a afectar que te mande tu autoridad. No te va a afectar que te humille y no te va a afectar tampoco que te sometan a un trabajo. Nada de eso te va a afectar. Siempre he trabajado con mi autoridad así. Y quiero decirte que con mucho entusiasmo, con mucho amor, dedicación y alegría, servimos a Dios una y otra vez. Amén. Nunca usted, en esta transición como pastor del Soler, usted nunca me escuchará a mí quejarme, porque para mí servir es un valor. Supero todas las pruebas que vengan, del que manda, la prueba de que me somete y la prueba que le gusta humillar. La supero todas porque es un valor el servir a Dios. Quiero decirte que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Amén. No te quejes, porque Dios tiene la respuesta. Yo te hice bien. Yo te hice favores. Yo bendije tu vida. Palabra redonda. Yo te acondicioné. Te va a decir Dios. No te quejes. Amén. ¿Qué le parece si estamos sobre nuestros pies, por favor?